Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Este año es 2013, pero bien podría ser el año Casaldáliga, porque las primeras entrevistas están dedicadas a este hombre santo que vive y peregrina en São Félix de Araguaia. Han podido ver ustedes hace nada la entrevista con José María y con Mari Pepa. Hoy tenemos a Miguel Ángel Mesa Bouzas. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. También un gran amigo y buen amigo de don Pedro, y que acaba de publicar en Publicaciones Claretianas 5 minutos con Pedro Casaldáliga. Sí. Que es un compendio de frases, de poemas, de trozos de vida y de pensamiento de don Pedro. Están estructurados uno para cada día del año. Es una buena lectura para comenzar el día, al menos es la que yo he elegido este año. Y cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta oportunidad? Pues mi primera idea, lo que terminé en el verano pasado, fue una recopilación de trozos de sus poesías. Estuve rebuscando, a mí me gusta la poesía, escribo poesía, tenemos mucha afinidad Pedro y yo en ese aspecto, yo como discípulo y él como maestro, después de tantos años, pero quise recoger trozos de sus poemas y ponerlos así, uno para cada día del año. Entonces a Pedro le pareció muy bien la idea, me animó, me dio todo su ánimo y al final pues lo envié a Publicaciones Claretianas para ver si podía salir, y Fernando, el director, me comentó que le parecía muy bien, pero que le parecía más interesante aún el unir, además de los poemas, pues trozos de todos sus escritos. Y entonces pues me adentré, tuve que reelaborar el libro, me adentré en sus principales libros donde recoge toda su vida, sus diarios íntimos, etcétera, y entonces ha resultado pues como una síntesis del pensamiento, de la palabra, que como él dice en una de sus poemillas es su propia vida, ¿no? Y entonces así es lo que ha salido al final. ¿Cómo te acercas a Pedro Casaldáliga? Pues allá por el año 92, más o menos, yo después de que le conocía desde hace más años, vamos, por sus escritos y por su vida, lo que nos llegaba hasta aquí, pues me puse en contacto, le envié pues mi experiencia que había tenido en Nicaragua, allá por los años 80 y otras cosas con las causas que él también estuvo metido por allí visitando. La Revolución Sandinista. ¿Estuviste en Nicaragua en la Revolución Sandinista? Bueno, en el año ¿Conoces a Cardenal y demás? En el año 86 estuve sí en algunos actos con Ernesto Cardenal también. De hecho, bueno, pues en algún momento también tengo la suerte de haber recibido una carta suya animándome en la poesía y que le gustaba algunas cosas y tal. Una poeta que acaba de recibir el premio Reina Sofía aquí Reina en Sofía, nuestro país. sí, o sea que para mí es un inmenso honor tener guardada esa carta también, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas pues le comentaba eso y impresiones que tenía de él, mías, y bueno, pues me envió simplemente una felicitación de Navidad, y a partir de entonces pues nos hemos seguido carteando durante más de unos 20 años más o menos, hasta me invitó a diversas las romerías de los mártires que hacen las caminadas, celebrando sus mártires de la represión allí en Brasil. Y creo que tú y tu mujer tuvisteis oportunidad de conocerle personalmente hace poco tiempo. Sí, y después de varias invitaciones en las que no podía ni por tiempo ni por dinero, sinceramente, pues al final mi mujer me regaló por los 25 años de casados el ir a Brasil. Tenemos regalo. Familiares y por supuesto el magnífico regalo ha sido el poder adentrarnos en el Mato Grosso para ir a ver a Pedro durante varios días, 4 o 5 días, y estar conviviendo con él a cada momento allí, pues gozando, hablando, rezando con él en la capillita que tienen en la casa. En fin, una absoluta gozada el conocerle. Pedro suele decir que no le gustaría que le recordaran a él, ni que le siguieran a él, sino a sus causas. Sin embargo, es tan no sé si difícil o prácticamente imposible deslindar la figura de Pedro de todo lo que defiende. Sí, no se puede desligar, yo creo.
tiene una trayectoria vital de compromiso con el pueblo de Brasil y en concreto con la gente de São Félix, los campesinos sin tierra, los indígenas, y luego pues todas las causas que él tiene, que son las del Evangelio en definitiva puesto hoy en día y en esa tierra concreta, ¿no? Entonces yo creo que es un hombre profético, como decías tú al principio, casi un santo de nuestros días, para muchos de nosotros, y realmente es impresionante pues poderle conocer, abrazar, pero lo digo al principio en la introducción del libro, y lo he comentado con todo el mundo después de la visita, que a mí, más que ese hombre profético realmente perseguido, amenazado de muerte, como hasta hace 2 días que ha tenido que retirarse, sí, etcétera, ¿no? Lo que más me produjo impresión fue su inmensa humanidad. O sea, es un hombre tierno, cariñoso, cercano, que te acoge con los brazos abiertos. A la entrada se sienta conmigo en su pequeña cocina, allí nada más entrar, que le pido que te deje ver su cuarto, y es un cuarto que no tiene puerta, tiene una cortinita, y entonces allí estuve, me guardé alguna fotografía para tenerla, para enseñarla sobre todo, porque lo que impresiona es una casa de puertas abiertas, sí. que se abren, están abiertas durante todo el día y que no hay... Lo máximo que parece que hay son cortinas. Es su sencillez. Allí está entrando la gente constantemente, entran, le consultan, le saludan, le dan algún aviso, no sé qué. Es una casa de puertas. Un palacio episcopal. Un auténtico palacio episcopal en medio de una calle que tiene vecinos, y se meten allí los gatos y los perros de la vecina, o cruza, que no hay ninguna valla. Entonces se pasan de una casa a otra, y al hombre pues le ves allí lavándose incluso todavía su pequeña ropita allí en la pila, ¿no? Pues pocos ejemplos hay de esos. Sí. ¿Cómo es la poesía de Pedro Casaldàliga? Es inabarcable. Yo sé que, por ejemplo, ahora Benjamín Forcano está intentando recopilar, hacer su poesía completa, un libro y le está costando porque es prácticamente inabarcable, porque ahí hay muchísimos sitios. Pero no es una poesía de métrica ni ni formal en ese sentido. En absoluto, y por eso quizás contactamos él y yo, porque yo tampoco soy de ninguna de escuelas y de métricas, sino muy abierta. Es una poesía profundamente mística, espiritual, yo diría, pero completamente además encarnada en la realidad. Y entonces está contando pues lo que él vive desde su propia intimidad, expresada muy bien, cálidamente, y no sé, yo diría que no sé, que le sale a borbotones, y además con una forma maravillosa. Él ahonda en Antonio Machado y en otra mucha gente, y se le nota en ella, pero es que a la vez es muy particular. Es una poesía religiosa, mística, comprometida, solidaria, que lo mezcla, lo une, y entonces claro, no lo dice, y además lo dice con cosas muy 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 claras, como malditas todas las cercas, etcétera, ¿no? O sea que, pero a la vez hay momentos en que es tan sublime que te deja anonadado, y tienes que parar y reflexionar sobre ella. Recuerdo cuando Pedro Casaldàliga tuvo que salir de São Félix hace un mes. Tú publicaste un poema o nos enviaste a algunos amigos un poema de Casaldàliga, que era como una especie de... parecía un testamento vital de Casaldàliga, anunciando su propio destierro, el de yo moriré, pero... Sí. Y luego además tú hiciste un paralelo con ella magnífico, que me encantó. Cierto. Pero efectivamente parece eso... no sé exactamente ahora en qué momento, pero son en esos instantes en que él siente la muerte cercana, tanto a su alrededor, con toda la gente que conoce o con lo que está comprometido, como la suya propia, porque no olvidemos eso, lo que decía antes, que ha sido amenazado muchas veces de muerte. De hecho,
Pablo VI en algún momento, cuando le querían expulsar de Brasil y con todas esas amenazas, dijo el que, haciendo un juego de palabras, el que toca a Pedro toca a Pablo. El que toca a Pedro toca a Pablo. Y entonces, por eso, quizás uno de los motivos importantes fue que la dictadura no se atrevió a expulsarle de Brasil porque Pablo VI le defendió. Él te escribió después, lo publicamos en Religión Digital, y hay una frase que ahora mismo no recuerdo, pero que era del final, que define, yo creo que define perfectamente su forma de afrontar la vida. No recuerdo ahora mismo cuál era la frase final, pero era algo así como que no quedaran sus personas, sino sus obras, su vida. No recuerdo exactamente. Sí, yo creo que eso, que es lo que decía antes, que mi palabra sea mi vida. Eso es, que mi palabra sea mi Sí, vida. es un trocito de un poema, y yo creo que lo refleja muy bien, porque él efectivamente durante toda su vida se ha carteado, ha animado a muchísimas personas, comunidades de todo el mundo, y efectivamente su palabra está extendida por todo el planeta. Entonces, él, yo creo que siente eso, ¿no? Que esa palabra que pronuncia, que anima, una de las palabras que más salen en sus escritos es la esperanza, ¿no? Yo creo que comunica mucha esperanza, a pesar de todo. No tiene rencores, a pesar de todos los odios y eso que siente tanta gente contra él. No siente rencores. Ahora sí ha sido profundamente comprometido, y se ha puesto en contra de situaciones de muerte, y esas situaciones pues lo encarnan muchas veces personas, pero no lo ha hecho contra personas, sino contra instituciones que pueden estar haciendo daño, oprimiendo a la gente, ¿no? Entonces yo creo que lo que él dice es que ojalá que su palabra sea realmente su vida. Yo personalmente, y fermento de vida, claro, y yo creo personalmente que lo ha sido y lo sigue siendo, porque con estas amenazas de muerte lo está demostrando que hasta el final de su vida va a estar siendo perseguido. La iglesia de Pedro, si se la puede denominar así, que a él no le gustaría, estoy convencido, ¿tiene futuro? Pues él, ha habido ya otro obispo antes que él. Yo no sé si ahora, que yo le conocí allí cuando estuve con él, le sustituyó. Costó esa sustitución hacer que llegara a ser efectiva alguien que un poco siguiera ya no su línea, sino la línea pastoral de todo su equipo y demás, y sí que lo lograron hacer. Ahora hay otro obispo en la zona, y de él no tengo actualmente referencias. Sé que el obispo seguía viviendo en la misma casa que Pedro. Estaban allí en conjunto y se consultaban, aunque él tenía su propia línea y demás, ¿no? Entonces, ahí siguen. Yo creo que sí, que eso ha calado en São Félix, ha calado en la Iglesia de Brasil. Y en la Iglesia Universal, porque estamos muy acartonados, sobre todo en la vieja Europa, respecto a determinados planteamientos más proféticos, probablemente más en la línea de, no sé si de la teología de la liberación, pero sí de una forma de vivir la fe que en Europa parece que hemos olvidado, y que sin embargo en Latinoamérica y en otros territorios sí que se está presentando como más viva, una fe más encarnada en la realidad sufriente del mundo, y más en la situación que padecemos ahora. Se antojaría más necesaria que nunca, y sin embargo esa sensación de que a eso iba mi pregunta, si ese estilo de iglesia que defiende Pedro y que defiende muchísima otra gente tiene futuro realmente en la configuración eclesial actual. Yo creo personalmente, porque intento vivir por ahí con ese espíritu, creo que esa línea es la línea del Evangelio de Jesús, y por lo tanto, si el Evangelio de Jesús no tiene futuro, esa línea no tendrá futuro, ¿no? Como él dice, sus causas son las causas del reino, ¿no? Son las causas del Evangelio, de la buena noticia, de las bienaventuranzas. Entonces, si vamos por ahí, no tenemos ninguna pérdida, y va por ahí. Quizás es que el problema está en que la inmensa mayoría va por otros caminos, más rígidos, más estáticos, quizás fuera de nuestros tiempos que estamos viviendo, ¿no? De las realidades concretas, y entonces faltan realmente pues profetas como Pedro, que denuncien la realidad, que se metan dentro de la realidad de lo concreto,
que animen en lugar de estar poniendo pegas y problemas por todos los lados, y que hagan lo que decía antes, comuniquen esperanza a la gente. Cuando se comunica esperanza y cuando realmente te enfrentas, como pasa ahora mismo en España con esta crisis, que no hemos visto grandes declaraciones en contra de los recortes inhumanos que se están haciendo en nuestra sociedad y demás, ¿no? Pues sientes realmente que es una lejanía de los problemas de la gente, ¿no? Que se queda un poco las declaraciones un poco en la estratosfera, ¿no? Y no descienden a la realidad, ¿no? Así a nivel macro. Luego no podemos decir nada de casos concretos y demás. Hablamos. Entonces, por eso te digo que yo creo que esa es la línea, que está apagada, que es minoritaria, que es, pues posiblemente, yo creo que incluso esa línea se está redefiniendo, ¿no? O sea, de los años 70, 80 de la teología de la liberación a la actualidad ha cambiado muchísimo. Sí, pero también la propia realidad también lo ha ido haciendo. Porque tiene que cambiar, claro. De cosas que a lo mejor en un momento dado eran más por la línea económica y se tenía más centrado en una idea de los pobres, de los empobrecidos, se ha ido abriendo. Además de eso, que es necesario, vital y sigue siendo hoy mismo una realidad ineludible, se ha abierto pues a la mujer, a los indígenas, a los negros, por ejemplo, allí también en Brasil. Y en nuestro mundo Latina, a otras situaciones que dentro o fuera de la Iglesia pues plantean. En nuestro mundo de la marginación, claro. En fin, yo creo que eso es que si se queda estático, pues estaría diciendo lo mismo que la otra realidad, claro, que estoy criticando. Estará, ¿no?, la realidad sufriente en todos sus ámbitos. Claro. Desde los divorciados vueltos a casar hasta los, claro, hasta los empobrecidos. Los problemas morales que se siguen anclados en unas líneas que parece que hay un muro y no pueden avanzar, por ejemplo, también. Ahí Pedro siempre ha sido profético también en todas esas cosas y como él ha dicho en ocasiones, él se mantiene en la Iglesia y se ha mantenido siempre en rebelde fidelidad. En rebelde fidelidad. Y entonces a mí me parece que eso es genial, ¿no? Eso es genial. Yo creo que, y así han sido los profetas desde el Antiguo Testamento, sí, pasando por Jesús, por supuesto, hasta toda nuestra historia del cristianismo en estos 20 siglos, pues ha sido así. Los grandes santos han sido profetas en rebelde fidelidad siempre. Pues nos quedamos, si te parece, con esas dos expresiones de cara al futuro, de cara al presente ya, la rebelde fidelidad y la esperanza. Sí, ir trabajando en esas dos líneas para ver si entre todos logramos construir ese reino que no solo defiende Pedro, afortunadamente, y que, como tú bien dices, está encarnado en el Evangelio de Jesús. Y como herramienta, pues también tenemos libros como el de Miguel Ángel Mesabozas, 5 minutos con Pedro Casaldáliga, publicado por Publicaciones Claretianas, y que yo les recomiendo. Son pildoritas para comenzar el día con esperanza y con alegría. Sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme y por poder hablar de Pedro en este espacio. Siempre es un placer y para eso siempre hay hueco. Muchas gracias por todo. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.